En un país lejano había dos amigos, uno llamado Amir y otro llamado Karim. Amir era muy trabajador y siempre trataba de aprender más cosas para mejorar su situación económica. Amir era huérfano y sobrevivía gracias a su trabajo y a la buena voluntad de los buenos samaritanos. Con el tiempo Amir comenzó a tener dinero, pues después de trabajar como ayudante de varios comerciantes del mercado del pueblo y juntar un poco de dinero, comenzó a comprar y vender mercancías que le fueron dando a ganar más monedas. Con los años comenzó a ser rico. Su amigo, por el contrario, iba teniendo pérdidas, casi siempre, pues era malo en los negocios. Al morir su padre, heredó de este sus riquezas, mas no el talento para los negocios. Karim comenzó a sentir envidia de su amigo, aunque lo quería, pues habían sido amigos desde pequeños. Cada día que pasaba, veía con recelo cómo a su amigo le iba bien y a él no. Una noche Karim bebía vino acompañado de dos hermosas mujeres. Amir llegó a visitarle, pero al ver que estaba acompañado, decidió marcharse. Durante el regreso a su casa, Amir no podía entender por qué él no era afortunado como su amigo. Recordaba que durante todos los años de amistad con Karim, este siempre conseguía el amor de las mujeres más bellas. Era un placer que no había sido destinado para él, y no podía dejar de sentir malestar por esto. Cierto día comenzaron a beber vino y disfrutar de los más variados y deliciosos manjares. Pasadas un par de horas, y ya estando un poco tomados, decidieron dar un paseo a caballo y hacer una pequeña carrera a través del bosque. La carrera era cerrada, nadie cedía. Al llegar a una curva, el camino había sufrido un deslave. Los jinetes no pudieron parar y rodaron cuesta abajo, sufriendo heridas y perdiendo el conocimiento. El primero en despertar fue Karim. Sentía un dolor punzante en el brazo izquierdo. Estaba aturdido, pero de inmediato comenzó a llamar a su amigo, pero nadie contestó. Solo escuchó cuesta abajo el lamento de uno de los caballos. Por un momento tuvo miedo de que su amigo hubiera caído más abajo y hubiera muerto. Estaba a punto de descender cuando escuchó un pequeño lamento. Era su amigo, quien iba despertando después de la caída. Tenía una herida en la cabeza y sangraba. Aunque no parecía grave, se prestó a ayudarlo. Amir le dijo: «Amigo, pensé que moriríamos. Ahora que estamos vivos, he de confesarte algo. No lo tomes a mal, ya que siempre me he considerado ser un hombre de bien, agradecido con Dios y con la vida». Le dijo: «Amigo, quiero decirte que te quiero como el hermano que nunca tuvo. Tu padre y tu madre fueron los padres que tampoco tuve. Solo hay un pesar en mi corazón, y es que tengo envidia de ti, de tu suerte con las mujeres. Tú has sido favorecido con su amor y sus caricias, y en cambio a mí, esa suerte me ha dado la espalda». Karim comenzó a reír, y Amir le dijo que no se burlara de él. Karim le dijo: «No me burlo de ti, me río de mí, envidio de ti tu suerte y audacia en los negocios». Amir le dijo: «Es suerte y bendición de Dios, pues parte de mis ganancias es destinada para las buenas obras de Dios, como lo es alimentar a los huérfanos y a los ancianos, como yo fui alguna vez alimentado por la gracia de Dios y el buen corazón de tu padre, que hacía donaciones al orfanato y al asilo de ancianos». Por otra parte, la audacia radica en analizar los riesgos, momentos y circunstancias para invertir. Estas son las claves que buscaré enseñarte para que seas exitoso también. Y Karim contestó que su suerte con las mujeres no es más que hacerlas reír, brindarles apoyo económico y afectivo, y tratarlas como lo más bello que hay sobre la tierra. Y gustoso te enseñaré mis secretos, para que alcances el néctar de sus labios. Ambos amigos, aunque lastimados, se abrazaron. Gracias a ese accidente,
habían acabado con ese sentimiento horrible que calcome los corazones. Cada ser humano tiene su destino y su camino. Por lo que luches y trabajes, te será concedido si trabajas y actúas de buena fe. Siga luchando con fe. Gracias.